Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Pueden verme? Buenas tardes, yo te escucho perfecto. Buenas Excelente, tardes, te escucho perfectísimo. excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sin más, estamos muy agradecidos de su participación y puntualidad en nuestro webinar que hemos preparado para ustedes en esta industria tan especial como es el sector de la construcción, donde todos los procesos tienen que ser adaptados y se manejan de una manera muy especial en el mundo de la construcción, a diferencia de las demás industrias de producción y servicios como las conocemos. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestro expositor, ingeniero Germán Torrealba, quien es nuestro aliado aquí para KIP en República Dominicana. Germán Torrealba es venezolano, pero residente en Panamá y tiene una vasta experiencia en todo el sector de la aplicación de dirección de proyectos en el mundo de construcción. Y en el día de hoy nos estará presentando cómo vamos a transformar la gerencia de proyectos en la industria de construcción. Les dejo con Germán Torrealba. Germán, déjate ver. Y estás en mute. Si estás hablando, estás en mute. No, ya estaba terminando de colocar algunas cositas. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por asistir. Gracias a KIP y a las demás asociaciones aliadas como SQLU en Panamá y APDIP también en Panamá, la Asociación Panameña de Directores de Proyectos. El día de hoy la idea es hacer un paneo por cómo se está comportando y hacia dónde va la industria de la construcción, pero específicamente la gerencia de proyectos dentro de la industria de la construcción. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿De qué tratan? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Y cómo se hace para integrar todas estas nuevas tendencias a una gerencia adecuada en Latinoamérica? Porque ahí está parte de las claves. ¿Esto funciona para Latinoamérica? Sí, sí, funciona para Latinoamérica, pero hay que tomar algunas previsiones. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con nuestro recorrido. Ok, el sector de la construcción tiene históricamente varios problemas. Problemas graves, los podemos llamar retos si quieren, pero a mí me gusta llamar las cosas más por su nombre. Problemas. Tenemos problemas en la construcción y son bastantes, no son pocos. Es de las industrias donde menos se invierte y y solemos pasarnos en los costos en los presupuestos y en los cronogramas. O sea, nos vamos por encima de los presupuestos y nos vamos por encima del tiempo estipulado. Hay muchísima normativa específica para cada uno de nuestros países y además en diferentes zonas de nuestros países. Nuestra mano de obra es de la menos profesional y nuestra industria es de la menos industrializada, porque está sujeta a entornos distintos. Construimos en diferentes sitios. Obviamente, si construimos la infraestructura, las edificaciones, son en sitios diferentes. Lo cual nos condiciona, el clima nos condiciona buena parte de nuestro trabajo. Tenemos problemas de calidad, específicamente en Latinoamérica sufrimos bastante de temas de calidad. Podemos tener inclusive accidentes mortales y daños medioambientales importantes. La falta de tecnología y la baja productividad y eficiencia. Es una lista larga, es una lista de muchas cosas que hay que mejorar en nuestra industria. Pero además es una industria diferente, entonces la mejora es diferente. Por ejemplo, en los primeros 20 años de este siglo, desde que comenzó el siglo hasta la pandemia,
la industria de la construcción solo ha crecido un 1%, mientras que otras industrias inclusive han crecido más del 100%. Eso es preocupante, aunque posterior a pandemia ha habido un crecimiento mejor. En los 2 o 3 años después de la pandemia, se ha crecido el doble de lo que se creció en los primeros 20 años. Estamos mejorando. Entonces, ¿por qué nuestras organizaciones son insuficientes? Y además, cada vez que hablamos con algún dueño, están buscando de cómo disminuir más la organización. Entonces, nuestras organizaciones no son insuficientes, sino que son inadecuadas, con una comunicación entonces interna inadecuada, poco tecnológica. El rendimiento no se mide generalmente. Simplemente se van haciendo cosas y nadie mide los rendimientos reales de la construcción, o muy poca gente lo hace. Con una gran cantidad de malos entendidos contractuales, conexiones perdidas con el entorno, una malísima planificación a corto plazo. Hacemos unos cronogramas que los pegamos en las oficinas de obra y ahí se quedan, pero las planificaciones a corto plazo, qué vamos a hacer a detalle el próximo mes o la próxima semana, no las tenemos. Una gestión insuficiente de riesgos porque ni siquiera están dentro de nuestro presupuesto. La gestión de riesgo es un 3% para contingencia y ya. Y la gestión muy, muy, muy limitada del talento. Nuestra gente no la exprimimos en el buen sentido de la palabra, exprimir su talento, no en horas de trabajo, sino su talento, lo que saben, que puedan tomar decisiones y empoderarnos en obra, a las cuadrillas, a los maestros de obra, a los supervisores y a los gerentes de obra y a los gerentes de proyectos. Cada quien tiene su sistema y cada uno de ellos debería estar empoderado en su nivel. Pero hay una solución y ya se ha avanzado en esta solución. Hay países que están un poco más avanzados, los latinoamericanos estamos un poquito más atrasados, pero dentro de Latinoamérica también hay diferentes niveles de avance en esta solución. Pero una solución que debe ser diferente. El management es diferente en la gerencia de proyectos de construcción. Debe ser adaptado al sector y entendiendo nuestro ciclo de vida, pero sobre todo utilizando tecnología. Y ahí es donde está una de las principales fallas a nivel latinoamericano. Las ERP, los Enterprise Resource Planning, y la metodología BIM todavía no se usan masivamente ninguna de las dos. ¿Ok? No se toman en cuenta los riesgos. Tenemos que empezar a tomar en cuenta los riesgos y realizar una viabilidad, que eso nos da los objetivos reales del proyecto y nos definen el acta de constitución del proyecto. Muchas veces, o debería el acta de constitución del proyecto ser el resumen ejecutivo de ese estudio de viabilidad o plan de negocios. Entonces, hay que mejorar nuestra seguridad industrial y sobre todo la parte de sostenibilidad y hay que desarrollar e implementar herramientas específicas. Ya las herramientas existen, pero no las utilizamos. No sabemos qué son las líneas de balance, no sabemos cómo se hace un cronograma lineal, no sabemos cómo se implementa valor ganado, no sabemos cómo se implementa las Planner System o ni siquiera sabemos qué es. Entonces, ¿cómo se hace esto? Trabajando en la productividad y cambiando muchas cosas que nos cuestan cambiar. Esto no es simplemente agarrar nuevas tecnologías, nuevas herramientas y para adelante. No, hay que cambiar los roles, empezar a trabajar diferente. Hay que cambiar los flujos de trabajo, el cómo trabajamos en equipo entre las organizaciones, los estudios de arquitectura, nuestros contratistas y los promotores. Entonces vamos a tener que hacer cambios en las comunicaciones también y remodelar absolutamente toda la cultura organizacional. Sin estos cambios de fondo, los cambios superficiales, entre comillas, de herramientas, técnicas y tecnología, no entran.
Ok. Entonces, ¿qué es la gerencia de proyectos? La mayoría de los que estamos aquí sabemos qué es. ¿Ok? El, tecni- el término project management en inglés ha sido mal traducido muchas veces. La peor de las traducciones, la que menos me gusta a mí, es administración. Los directores de proyectos no administramos. Deberíamos estar gestionando o gerenciando. Coordinación es otra que se usa mucho menos, pero que tampoco me gusta. Pero la que debería utilizarse, la más exacta, es dirección, porque la gerencia de proyectos trata de dirigir los recursos, no es gerenciarlos, no es que nos los den y vemos qué hacemos, es dirigirlos exactamente. Y le metemos la palabrita integrada porque hay muchas cosas que hay que integrar y solemos hacer algunos planes mejor o peor hechos, pero muy aislados. Y el que esté integrado entre las organizaciones y el que esté integrado todos estos tipos de planes es la clave para el éxito. Entonces, la clásica concepto de la gerencia de proyectos es esa aplicación sistemática de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas para alcanzar o exceder los requerimientos. Cuando lo que nos pasa normalmente es lo contrario. No alcanzamos o excedemos los requerimientos, sino que sobrepasamos los requerimientos. Nos pasamos del cronograma y nos pasamos del presupuesto. Hace años quedó por fuera el que la integración tenía que ver con eh, tiempo, costo y calidad. La gente hablaba en los 90 de tiempo, costo y calidad. Esto ya es un poco más completo. Se llama de esa integración y la triple restricción es de alcance, tiempo y costo. Asumiendo que todo se hace con calidad, apoyándonos en los recursos humanos, en las procuras y adquisiciones, en las comunicaciones y teniendo un plan integral de riesgos que es el centro principal para tener una gerencia proactiva. Entonces, algunos de ustedes sabrán que es el Project Management Institute, nació en 1969, es una asociación sin fines de lucro con más de 300 capítulos a nivel mundial y más de medio millón de miembros. Los primeros conceptos que fue definiendo fue el PMP, el Project Manager Professional, que es la certificación de gerentes de proyectos profesionales. Y luego sacó muchas otras certificaciones, certificaciones de riesgos, de cronograma, de análisis de negocio, certificaciones de portafolio, certificaciones de programas y están sacando certificaciones ahorita para gerencia de proyectos de construcción. Todavía son unas micro certificaciones y se hacen con pequeños cursos virtuales, pero eso en un futuro no muy lejano va a ser una certificación para gerencia de proyectos de construcción. Es decir, el PMI entiende la gran diferencia que hay entre gerencia de proyectos general y gerencia de proyectos de construcción. Entonces, los primeros aproximaciones que hace el PMI es generar el PMBOK. El PMBOK, que por cierto no es PMBOK, es PMBOK. Project Management Body, ni siquiera a la vez de book, es de body, de cuerpo del conocimiento, body of knowledge, fue integrándose a la gestión de proyectos y se fueron integrando diferentes temas o materias. El alcance, el cronograma, el costo, la calidad, los recursos. Luego se integró el riesgo, luego las comunicaciones y las adquisiciones. Después, bastante más reciente, la gestión de interesados o stakeholders o los que rodean a nuestro proyecto, inclusive en algunos claves internos y sobre todo la gestión de integración de esta parte. ¿Ok? Esto se lleva a través de procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Pero esto no es suficiente para gestionar la gestión de proyectos de construcción. Existe entonces la extensión al PMBOK de construcción, lo que se llama el Construction Extension del PMBOK, que
si el PMBOK hasta la versión 6 tenía 49 procesos, esto, el PMBOK más la extensión nos lleva a 66 procesos dentro de 4 áreas del conocimiento más, que es la gestión de la seguridad industrial, la gestión ambiental, la gestión financiera y la gestión de reclamaciones. ¿Ok? Esto ha seguido evolucionando. Sale el PMBOK 7, donde ya no utilizan los procesos, pero los constructores nos quedamos como, hey, nosotros sí necesitamos la gestión a través de procesos. Entonces, también se adecuó y sale una guía, la guía práctica de grupos de procesos, sale después de pandemia, hace un par de años, o hace año y medio, creo, donde mantiene los 49 procesos básicos del PMBOK versión 6 con algunas modificaciones, especialmente en las partes de las herramientas. Ok. Otra tendencia importante es la utilización de las normas ISO. Durante muchísimo tiempo, algunas compañías constructoras sacaron la ISO 9000, que es la ISO de control y gestión de la calidad. Hay varias constructoras en Latinoamérica certificadas ISO 9000, pero no es la única que nos podría corresponder como constructores. Está una ISO que intentó hacer un diccionario de los diferentes usos, costumbres, herramientas y técnicas de gerencia de proyectos y de la construcción en sí, pero que costó mucho. La traducción en Latinoamérica, tenemos traducciones diferentes. Por ejemplo, pañete, que se dice en Colombia y se dice en Dominicana, aquí en Panamá se dice repello, en Venezuela se dice friso. Entonces, ese diccionario, esa traducción tendría que tropicalizarse muchísimo. Está también la gestión medioambiental, la ISO de gestión de riesgo, la nueva ISO 19650 de gestión de la información al utilizar BIM y la ISO que nos correspondería a la gestión de proyectos, que es la 21500, que es muy basada en el PMBOK. Más del 80% de esa ISO está basada en el PMBOK. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve uno y para qué sirve el otro? La guía del PMBOK es una guía que nos da las mejores prácticas y es una guía de utilización para gerentes de proyectos. Y el PMI siempre se ha caracterizado por ayudar a las personas a ser mejores gerentes de proyectos. Mientras que la ISO está principalmente orientada a las organizaciones, tal cual como organizaciones se certificaban ISO 9000, ahorita es la idea que nos comencemos a certificar ISO 21500. Eso es que utilizamos los procesos y herramientas de la gestión de proyectos en nuestra organización y eso puede ser auditable y certificable. Entonces, una certifica gente, otra certifica organizaciones. Los dos intentan ir hacia las buenas prácticas. Pero el PMI ha sufrido desde el 2019 unos cambios radicales, unos cambios bien importantes y muy necesarios. El Project Management Institute en el 2019 cumplía 50 años. Y a través de una recopilación de diferentes cambios que quería la gestión de proyectos a través de unas encuestas que hace el PMI desde el 2006 que se llama Impulso de la Profesión, definen cambiar varias cosas en la gestión de proyectos a nivel internacional. Desde su logo y sus bases. Este es el nuevo logo del PMI, el logo anterior lo vimos aquí. Ahorita es un logo que se basa en la colaboración, la determinación y el cambio. Son los 3 símbolos que más utiliza, pero tiene muchas otras simbología dentro de esta nueva tendencia que está el PMI tratando de impulsar. Y para eso genera 4 principales disparadores. El primero es invertir en los patrocinadores ejecutivos. Esos patrocinadores ejecutivos, ¿quiénes son? Es la alta gerencia.
de nuestras compañías, o inclusive a veces los dueños. En compañías medianas o pequeñas, esos patrocinadores son los dueños. El que estén involucrados y enterados de la gerencia de proyectos. Uno de mis primeros clientes aquí en Panamá, él definió que él quería certificarse como PMP. Lo intentó y no pasó el examen, pero se alineó con los gerentes de proyecto que sí lograron certificarse. O sea, estaba totalmente enterado de las metodologías, técnicas y herramientas que su gente iba a utilizar. Entonces no hay ese divorcio entre la gerencia de proyecto y la alta gerencia de las organizaciones. Después, tratar de controlar el alcance, el tener la menor cantidad de cambios dentro de nuestros proyectos y que los proyectos que son en sí cambiantes, entonces poderlos manejar de una manera diferente. Pero nuestros proyectos de construcción no deberían ser cambiantes. Nosotros deberíamos de definir el alcance y mantenerlo así con pocos o ningún cambio. El ningún es una utopía, el poco es hacia donde vamos. También hay que madurar entonces esa capacidad de entrega de valor. O sea, que la gerencia de proyectos realmente logre alcanzar los objetivos de nuestros proyectos dentro de la organización o los proyectos que hacemos para terceros. A veces fallamos en eso. Nos metíamos a procedimentalistas y no lográbamos el generar valor. Y por último, pero no menos importante, el empezar a utilizar herramientas tecnológicas y de colaboración. Aquí estamos muy atrasados en nuestra industria y especialmente atrasados en nuestra industria en Latinoamérica. Entonces, hay muchas tendencias. Las más importantes de las tendencias actuales es una mayor aplicación en las prácticas ágiles. Y ya vamos a ver qué de la agilidad aplica para nosotros en construcción y qué no aplica tanto o prácticamente nada. Especialización en los roles de proyecto. Nos encantan los toderos en Latinoamérica. No nos gusta especializarnos, pero debemos empezar a especializarnos. Debemos tener especialistas en nuestra gerencia de proyectos y debemos generar roles bien identificados con nuestras atribuciones dentro de los proyectos. ¿Qué hacemos? E inclusive en algunas veces, ¿qué no hacemos? Hay que tener mayor énfasis en la práctica de programas y portafolios y en la formación de gerencia de proyectos en general, con un enfoque, como ya vimos, hacia los beneficios, hacia generar valor, un mayor énfasis en lo que antes llamábamos las habilidades blandas, que ahorita se llaman habilidades poderosas, y mayor conectividad y dependencia a las tecnologías, para entonces así convertir la gerencia de proyectos realmente en una profesión. Todavía en Latinoamérica no se siente como que es una profesión en sí, y lo es. Es una profesión muy completa además. Entonces empecemos hablando por las habilidades que debe tener un buen gerente de proyecto. Normalmente se divide en tres: habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades gerenciales. Dependiendo de la organización, nos van a llamar un poco diferentes. El gerente de proyecto debe trabajar sus tres habilidades. Tanto el PMI, el Project Management Institute, como otra organización también importante que es ITMA, el International Project Management Association, que es un poco más pequeña, es un año más antigua que el PMI. Manejan este triángulo de competencias, o el ITMA lo llama el ojo de competencias, el PMI lo llama el triángulo del talento, que cambió post pandemia. Ese nuevo triángulo del talento ahora llama a, a la parte técnica, las formas de trabajar, a todo lo que tiene que ver con las habilidades humanas, las llamadas habilidades de poder, y las habilidades gerenciales, le llama perspicacia para los negocios. ¿Ok? El IGMA, por su parte, los llama competencias técnicas, competencias de comportamiento y competencias contextuales. Existe una diferencia importante entre la gestión de proyectos más enfocada al PMI, que se basa para gestionar proyectos en la guía del PMBOK 6, que tenía procesos, y a través de la guía del PMBOK versión 7,
en dominios y principios. Mientras que el IGMA utiliza un enfoque más de competencias a través de sus versiones, el ICB y el nuevo NBC, y utiliza la ISO 21500 entonces como referencia. Ok, todos hemos oído hablar de agilidad y muchos hemos oído hablar de Lean, pero posiblemente no todos. ¿Es lo mismo? ¿Funcionan para lo mismo? ¿Son iguales? No, no son iguales, aunque tienen varias cosas en común, tienen un terreno en común importante. Algunas organizaciones dicen que Agile es parte de Lean, otras dicen que Lean y Agile tienen algunas cosas en común, pero que una no compone a todas las otras, a la otra, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Lean? Lean significa principalmente limpio de restricciones. Se basa en un estricto y bien llevado control de calidad en la fuente, no tanto posterior y de reparaciones, sino de prevenciones. Ya no es utilizar entonces un solo cronograma, sino tener diferentes niveles de planificación. El cronograma base nos sirve de referencia, pero tenemos que hacer zoom a 4 o 6 semanas y después inclusive un tercer zoom a una semana. ¿Ok? Y así poder disgregar nuestras actividades y eliminar las restricciones que hacen que esas actividades no comiencen o no avancen a la velocidad adecuada. A través de rutinas de reuniones. Se dice que en Latinoamérica sufrimos de dos tipos de compañías con respecto al manejo de reuniones. Las que sufren de reuniontitis, que se reúnen para todo, o las que no se reúnen para nada, que con un mail creen que hacen todo. Y es un intermedio. Y lo más interesante es generar esas rutinas y saber cuándo se deben atacar cada uno de los problemas a través de estas rutinas de reuniones. Existe otro concepto importante que es el IPD, que es la colaboración, cosa que no estamos acostumbrados, pero que vamos a hablar hoy un poquito más adelante. El IPD trata entonces de ese trabajo en equipo, una filosofía de trabajo para reducir los costos, incrementar la productividad, cumplir los plazos de entrega que tanto nos cuesta, mejorar la calidad, la seguridad y hacer una mejor gestión de riesgo, por lo cual satisfacemos al cliente. Entonces, la satisfacción del cliente termina siendo, en esta concepción Lean, una consecuencia. ¿Ok? Además aparece el BIM. Ya vamos a hablar un poquito a detalle también del BIM, pero es la tecnología óptima para esa aplicación de Lean e IPD en la construcción. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar Lean e IPD sin BIM. Lo que pasa es que BIM lo potencia. Ok. Lean Construction viene de la gestión de Toyota de los años 80, inclusive previo a los años 80, que empezaron a desarrollar esas técnicas y herramientas en Toyota en base a tres premisas: Mura, Mudi y Muda, en japonés, que significan variación, sobrecarga y desperdicio. Variación es intentar que las cosas se hagan sin esa variación, es decir, que todas se hagan iguales en el mismo tiempo, con la misma calidad y el mismo costo. ¿Cómo nos cuesta eso en la industria de la construcción? Sobrecarga es eliminar los cuellos de botella, aquellas cosas que hacen que no avancemos en la construcción. Entonces las pasamos a llamar restricciones. Y además los desperdicios. Eliminar los desperdicios, cosa que tenemos muchísima en las restricciones. El libro que compila entonces las técnicas y herramientas de Lean, lo que sería el PMBOK, por decirlo de alguna manera, pero de Lean Construction, se llama Transforming Design and Construction. Es un framework de cambio. ¿Ok? Es el libro principal, aunque no el único, del Lean Construction Institute. Entonces, ¿en qué se basa
esta filosofía, porque el Lean llega a ser filosofía, una filosofía de generar valor, minimizando desperdicios, haciendo foco en el flujo más que en la conversión. ¿Qué significa esto? Haciendo foco en el flujo es si nosotros tenemos, por ejemplo, la actividad en nuestro cronograma de colocación de bloques, nos interesa saber cuáles son esas actividades que no salen en el cronograma que podrían retrasarnos o hacer que no comience nuestra actividad. Como por ejemplo, la compra de los bloques, el contratista que esté en sitio, listo, con todas sus herramientas, el sitio esté limpio, que la seguridad esté montada. Todas esas actividades que suelen no salir en el cronograma se convierten en restricciones. Entonces, al hacer mediciones de esto, empezamos a hacer mejoras continuas, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y así empezamos a mejorar, a optimizar todo el sistema. Una de las cosas que se criticaba muchísimo y con razón a Lean era que utilizaba a las personas como máquinas. Y ese era el concepto, era optimizar, mejora continua, enfoquémonos en el flujo, etcétera, etcétera. Pero a partir de hace unos años, ya casi una década, ya Lean Construction se centró en el respeto por las personas. ¿Ok? Así como muchas técnicas y herramientas empezaron a hablar de habilidades blandas, y la necesidad de estas habilidades blandas, Lean también hizo un respeto por las personas y centrar su gestión en ella. Entonces, todo esto que habíamos hablado ahora está alrededor del respeto por las personas. Ajá, pero entonces hemos hablado de varias técnicas, varias filosofías, varias formas de trabajar. ¿Cuál aplico y cuándo las aplico? Bueno, la gestión de proyectos integrada trata de saber cuándo aplicar cada una de estas técnicas, herramientas o filosofías. Dave Snowden, a principios de siglo, crea el framework de Cinefin, que nos divide en 4 cuadrantes el tipo de retos o problemas que tenemos normalmente en la gestión de proyectos. Los primeros son los simples, los obvios, los que normalmente los podemos solucionar a través de normas y procedimientos. Para eso se utilizan muchísimo las normas ISO, donde tenemos una causa que es fácil identificar un efecto. Y cada causa tiene un solo efecto y cada efecto es, eh, es causado por una sola causa. Sorry por la redundancia. Entonces, aquí se basa en destacar qué está pasando, clasificar las cosas y responder según el manual. Hay cosas que se pueden hacer y trabajar así. Es los clásicos manuales de procedimiento que cada vez se utilizan menos porque este tipo de problemas son los menos comunes. Entonces, sí, temas administrativos. Se puede hacer a través de esto. Pues, podemos tener procedimientos administrativos para el pago de un contratista. Eso está bien, eso se puede hacer de esa manera, bajo estas metodologías. Luego, lo que llama Snowden el entorno complicado. Me encanta esa palabra porque hay gente que no le gusta utilizar que las cosas son complicadas. Sí, las cosas pueden ser complicadas. Este es el entorno que se resuelve a través de buenas prácticas y juicio de expertos. Es el clásico enfoque del PMI y fíjense que estoy utilizando el logo del PMI, el anterior, porque era el enfoque clásico del PMI, donde buscamos detectar, analizar a través de un juicio experto y buenas prácticas y en base a eso responder. Pero esto tampoco es suficiente. Hay muchas cosas que se pueden trabajar de esta manera en la gerencia de proyectos, especialmente en la gerencia de proyectos de construcción, donde ya tenemos definido el alcance. Pero hay otras que no, que son un poco más complejas. Entonces, Snowden nos define que aquí debemos utilizar la innovación, las prácticas emergentes, como pueden ser las ágiles o las lean, ¿ok? Donde las causas y los efectos no están totalmente definidas. Hay cierta duda en cuáles son las causas y los efectos, mientras que en el complicado
Las causas podían tener varios efectos, pero estaban bien definidos. Y un solo efecto podría venir de varias causas, pero también estaban bastante bien definidos. Aquí no, aquí hay duda. Aquí tenemos que experimentar. ¿Ok? Y después está el caótico, donde salen las emergencias. El problema es que en Latinoamérica trabajamos mucho en este entorno caótico. Somos muy apagafuegos, donde las causas de los efectos no nos importan, nos deje salir el problema y vamos a ver qué hacemos. Snowden también nos define el desorientado. El desorientado es el que no sabe cuándo utilizar cada uno de estos contextos. E inclusive utiliza un contexto, herramientas de un contexto en el contexto equivocado. ¿Ok? Eso es lo que él llama el desorientado, pero son desorientados por falta de educación e instrucción, porque no comprenden y no utilizan las herramientas que existen en el mercado, las herramientas tecnológicas y las herramientas metodológicas, de lo cuales estamos hablando el día de hoy. Después tenemos que entender que las industrias han avanzado muchísimo. Desde finales del siglo XVIII, donde se crea la primera revolución industrial a través de la utilización de la máquina de vapor, esa primera gran industrialización de nuestras fábricas, hasta principios del siglo XX, donde entonces empieza esa producción en masa a través de la primera cinta transportadora que se hizo en un matadero en Cincinnati en 1870, pero a principios del siglo XX fue que logró industrializarse a nivel mundial nuestras industrias, para después pasar a comienzos de los años 70 con la introducción de la electrónica, que nace supuestamente en 1969 con el primer controlador lógico programable que además se utilizó para llevar el hombre a la luna. Hasta principios de este siglo, donde estamos viviendo esa cuarta revolución industrial, donde tenemos que esa convergencia de las tecnologías de información y comunicación, todo lo que tiene que ver con sensores, robótica y más recientemente la inteligencia artificial para trabajar entonces con Big Data, BIM, impresiones 3D, la economía digital, el Internet de las cosas y la realidad virtual como las principales herramientas tecnológicas de nuestro tiempo. Entonces empecemos a hablar de ellas, cuáles se utilizan y cuáles necesitamos. Primero, hay una que ha llegado poco retrasada a Latinoamérica, lastimosamente, son la utilización de los ERP, los Enterprise Resource Planning. Son sistemas comunicacionales y de información que su característica es primero que son modulares. No todas las empresas hacemos de todo. Luego, no todas las empresas necesitamos todos los módulos. Podemos necesitar un módulo de producción, módulo de gerencia de proyectos, o el de recursos humanos, o puede ser que necesitemos el de finanzas, contabilidad, pero no el de compras o no el de ventas porque no vendemos inmuebles. Y así, existen en el mercado varios, los más conocidos son SAP y Microsoft Dynamics, pero en el mercado de construcción en Latinoamérica hay dos bastante fuertes, el mexicano Construplan y 5Soft de los colombianos. Son los dos más importantes, aunque hay varios más. Lo importante es entender entonces que no se puede hacer el trabajo de hoy con los métodos de ayer. Y mucho menos pretender o creer que vamos a permanecer en el negocio de mañana. Tenemos que cambiar. Y otro de los cambios importantes es el BIM. Building Information Modeling. Aquí la clave está en la I, información. Y es importante entender que esto es un modelo. Es la generación de un modelo, no es la utilización de un software. Es una metodología que utiliza uno o varios software para generar un modelo y gestionar el modelo a través de
el traspaso de información en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, dependiendo de los usos que le queramos dar al modelo, Latinoamérica nuevamente está un poco rezagada en esto. Creemos que BIM es un 3D y ya, que hay bastante más de 3 dimensiones en BIM. Sí, el 3D nos ayuda muchísimo, desde la creación del modelo, el tener objetos, porque aquí ya no se dibujan, no es como el CAD, donde se dibujaban líneas y se hacían dibujos en base a líneas, aquí se hacen elementos, modelos. Este, Se puede crear la obtención de puntos a través de la nube de puntos y escaneo de zonas. Así diferentes aplicaciones, pasando por el 4D, que es la creación de cronogramas y simulaciones de la construcción, el 5D, que tiene que ver con los costos y la utilización y seguimiento de costos, además de la generación de las cantidades de obra teóricas y después para el seguimiento para saber si son iguales a las reales. Entonces, así no, con eso nos ayuda el 5D. El 6D tiene que ver con la parte ambiental, la sostenibilidad, el poder entender las eficiencias energéticas de nuestro edificio, el poder entender la incidencia solar, el poder entender la utilización de agua, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y es una gran herramienta que nos ayuda a las certificaciones medioambientales, que también vamos a hablar dentro de unos minutos de ella. Después está el 7D, que tiene que ver con la operación y el mantenimiento. Ya cuando terminamos nuestro inmueble, cómo se opera ese inmueble y cómo se mantiene. Y últimamente estamos hablando de 3 nuevas dimensiones. La 8D, que es la seguridad industrial, el poder definir dentro de nuestro modelo los sitios inseguros y cómo vamos a trabajarlos. ¿Ok? La utilización entonces de herramientas de Lean Construction dentro del modelo para poderlos llevar más fácilmente a nuestras obras. Esa sería la 9ª dimensión. Y por último, pero no menos importante, es la construcción industrializada. Utilizar de manera masiva el prefab, el prefabricado y la impresión 3D. Y además eso, incorporarlo al modelo. La organización que rige y estandariza todos estos procesos se llama Building Smart. ¿Okay? Buena parte de Building Smart está compuesta por los diferentes entes o compañías que generan los software. Y además, ellos se reunieron para realizar la ISO 19650, que es la que entonces sería la norma internacional para la utilización y el manejo de información en BIM. Pero como todo es tan rápido ahorita, fíjense que cuando pasamos de cada una de las industrias, nos tomaba alrededor de 100 años pasar a cada una de estas revoluciones industriales. Pero no han pasado 20 años de la nueva y ya estamos hablando de, ¿será que vamos para la 5.0? Algunos autores dicen que lo que estamos es yendo hacia la 4.1. ¿Ok? Y esto ocurre en pospandemia. Es una adecuación de la 4.0. Yo soy de los que pienso que estamos moviéndonos hacia la 4.1. No es tan importante como para llamarla la 5.0. Y es centrarnos un poquito en el humano. Sí, mucha tecnología es fantástica, es buena, tenemos que saber utilizarla, pero centrarnos en el humano. Promover el talento, la diversidad y el empoderamiento de las personas a todos los niveles. Después de pandemia entendimos que tenemos que ser resilientes, trabajar con mayor agilidad, con mayor flexibilidad y adaptarnos a esa tecnología, pero no ser frágiles. Empieza a utilizar el concepto de antifragilidad. Por último, el sostenible. Definitivamente estamos en urgencia, el planeta está en urgencia. Entender la sostenibilidad como respecto al planeta, pero también a nuestras comunidades. Por lo cual,
esta industria se dice que es glocal. Glocal es esa conjunción entre global y local. Es saber interpretar y utilizar la globalización, pero valorando nuestra locación y sabiendo exportar nuestras particularidades locales. Entonces, parte de esto está apuntalado en las certificaciones para edificios sostenibles. ¿Okay? Hay muchas certificaciones a nivel internacional. Las más importantes son la americana, a través del Green Building Council, la BRIN de la Australia, la Verde española, la DGNB de Alemania y la EDGE, muy utilizada en Latinoamérica. Es la más utilizada en Latinoamérica junto a LEED, que es la que viene del Green Building Council. Pero ¿de qué tratan estas certificaciones en general? Tratan primero, y el más importante, de uso de energía. La utilización de energías renovables. Inclusive en varios de nuestros países latinoamericanos ya hay certificaciones. Chile tiene su certificación, Brasil, Colombia y México tienen sus propias certificaciones. Y algunos países han decidido no ir por certificaciones, sino por algunas leyes. Por ejemplo, Panamá tiene una nueva ley medioambiental importante que trabaja principalmente el uso de la energía y la eficiencia energética. Pero otra cosa que maneja estas certificaciones es el bioclimatismo. Es que ese proyecto tenga estrategias pasivas, de materiales, de localización con respecto al sol, de ventilaciones naturales e iluminaciones naturales, que están apoyadas entonces en la ecoconstrucción de materiales, productos y sistemas de pocos residuos y residuos reciclables. Entonces, vamos a otra de los puntos importantes de las certificaciones, que es el entorno, la movilidad y los recursos que debemos tener cerca de nuestras edificaciones, creando esas microciudades en vez de esas macro ciudades. La utilización del agua, la gestión y la reutilización del agua, perdón, es el último punto que normalmente también ven todas estas certificaciones. Es importante entender que nuestras ciudades, que el concepto de ciudad es la forma más eficiente de vivir. El vivir en pueblitos aislados, cuando hablé de microciudades, no es vivir pueblitos aislados, sino que las urbanizaciones sean microciudades, porque aprovechamos la estructura, la infraestructura de la ciudad centralizada, pero tener los servicios, fuentes de trabajo y movilización cercanos. No tener que trasladarnos dentro de estas megaciudades que estamos haciendo en Latinoamérica, que son tan poco eficientes. Entonces, todas estas técnicas y herramientas hay que entenderlas dentro de un ciclo de vida, ¿ok? Que va parte de la viabilidad, la planificación, la construcción y la entrega, ¿ok? Y generar procesos, técnicas y herramientas que no vamos a pararnos en cada una de ellas. No es la idea de hoy, el pararnos en cada una de ellas. Pero entender la parte de contratación, ¿ok? Esa contratación la debemos hacer de una manera diferente. Y es a través del IPD, lo que hablamos al principio, el Integrated Project Delivery. Estamos acostumbrados a que el propietario y el arquitecto empiezan nuestros proyectos, pero que el gerente de proyecto, el gerente de obra, llegan muy tarde, llegan ya después que obtenemos los permisos y es para empezar la obra. Y los contratistas entonces después es que logramos conseguirlos y entramos en un proceso de licitación. Esto tenemos que traernos todo hacia atrás. Esta metodología, inclusive mucha gente la llama filosofía, intenta borrar yo voy a buscar 3 presupuestos para esto, yo voy a buscar 3 presupuestos para aquello, 3 presupuestos y 3 presupuestos. No, es conformar equipos en base a nuestra experiencia, en base a la experiencia de terceros y meternos como socios en el proyecto desde un principio.
Entonces no es a través de quién hace esto más barato, sino a través de quién lo hace mejor y se quiere asociar conmigo para llevar a cabo este proyecto. Mucha gente dice que el IPD es utópico y yo creo que sí, lo es, pero es como la mejora continua. Es hacia dónde debemos ir aunque no alcancemos la perfección. Entonces así integramos finalmente la gerencia de proyectos de construcción. Es esa integración entre la gestión de proyectos, ya sea por el PMBOK o por el ISO o por la ISO 21500, a través de herramientas de Lean Construction, utilizando la tecnología BIM, apoyándonos en cada una de las instituciones que rigen estas metodologías o filosofías para hacer entonces esos proyectos colaborativos IPD. Entonces cambia el concepto de gerencia de proyectos. Y Manuel Soler, director de la maestría de dirección de proyectos de construcción de la Politécnica de Madrid, genera un concepto que a mí me gusta muchísimo de la nueva gerencia de proyectos. Y es que el nuevo edificio virtual BIM se convierte en el modelo a construir. Y la gestión de proyectos se apoyará en este modelo para dirigir y gestionar su construcción en el mundo real, utilizando metodología IPD colaborativa con un sistema integrado de herramientas de la gerencia de proyectos, bien sea PMI o ISO 21500, y basado en los principios y herramientas de la filosofía Lean. Todo el mundo incluido, promotoras, constructoras y estudios de arquitectura en esta nueva gerencia integral de proyectos que está cambiando nuestro mundo. Pero además esto hay que llevarlo a Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos algunas trabas importantes para poder lograr esto. La primera es que 87% de nuestra población media cree que el control y el futuro depende de nuestro entorno. Luego la planificación no es tan valorada, porque lo que pase es lo que nos va a cambiar. Y nosotros tenemos que ir sobre la marcha y ver cómo hacemos, y existe la improvisación, etcétera, etcétera. Además de eso, solo 5,5% somos racionalistas. Ese estudio lo hizo Luis Enrique Palacios hace unos años, pero no creo que esto haya mejorado mucho. El pensamiento moderno se basa en la autodisciplina, el universalismo, que las cosas sirven para todos, no para algunos nada más, el valorar el desempeño, el que debemos tener roles específicos y la orientación al colectivo, no al individualismo. Como dice Michael Menanet, en vez de adaptarse, cosa que estamos cansados de hacerlos en Latinoamérica, es preferible adelantarnos. Y el adelantarnos en Latinoamérica es fácil porque sabemos hacia dónde va el mundo, porque ya hay otros que lo han sabido hacer. Entonces, ¿dónde conseguimos para estudiar un poquito de esto? Ahí les dejo unos 30 libros que conforman para mí la base de la dirección integral de proyectos de construcción, pero que lo he compilado en un libro. Este fue mi proyecto de pandemia. Este, hice un libro de unas 650 páginas llamado DIPSI, Dirección Integral de Proyectos de Construcción Inmobiliaria, aunque los capítulos, la parte 2 y 3 de planificación, seguimiento y control es para cualquier tipo de proyecto. La parte 1, que es viabilidad de proyectos, es la que es realmente enfocada a la parte inmobiliaria. Y estamos sacando un curso, un curso integrado de la parte 2 y 3, es de gerencia integral o dirección integral de proyectos de construcción, donde tenemos dos módulos, la planificación integral de los proyectos y el seguimiento y control de las obras. Esto a través de la educación experiencial, por lo cual estos cursos en un principio van a ser presenciales. La idea de esto es, a través de actividades y retos, vamos a empezar a tener sentimientos y sensaciones que nos van a llevar a entender esos conceptos que a veces son un poco abstractos, pero que entonces nos llevan a la práctica, de verdad. Poder practicar en clase y entender esos sentimientos y sensaciones para cuando nos pasen en la realidad, saber qué herramienta utilizar. Entonces, así en el sitio de trabajo
poder trabajar mejor. Porque realmente no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, con eso creo que culminamos el día de hoy. Les dejo dos códigos. Un código, el de arriba a la derecha, para República Dominicana, para tener mayor información e inscribirse en nuestro, ay, perdón, se me fue, en nuestro curso que vamos a estar dando a partir de la semana que viene. Y abajo a la derecha, a través de nuestro aliado aquí en Panamá, QLU, a partir del 25 de julio y hasta el 10 de agosto estaremos dando el mismo curso, pero aquí en Panamá. También tienen mis redes sociales, mi red profesional realmente, mi LinkedIn y mi mail si me quieren contactar para cualquier cosa. Estoy abierto, por supuesto, a preguntas, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Germán, por esta interesante exposición que nos has hecho. Definitivamente, fíjate cómo se tienen que integrar tantas directrices, tantas distintas disciplinas y marcos de trabajo para poder gestionar esta industria tan particular y que me ha encantado poder estar en contacto con ella en los últimos años. Este es el momento para abrir la sesión de preguntas. Si lo pueden hacer levantando la mano o lo pueden hacer a través del chat. Creo que lo están haciendo a través del chat porque ya van 5 ahí. Me preguntan que si para Colombia, ¿cuándo? Ok, para Colombia, ¿cuándo? Este año estuve en contacto con un par de organizaciones, y todavía no he logrado cerrar un trato adecuado para hacerlo. Sería primero en Bogotá y posiblemente después en algunas de las costas. Estaba hablando con organizaciones en ambos sitios. Vamos a ver si para el año que viene lo logramos hacer por allá. Gracias, Germán. Bueno, pues los Tus- invitamos a que conozcan nuestros talleres a través de estos códigos QR y muchísimas gracias por su tiempo, gracias por participar. Nos mantenemos en contacto. Le vamos a enviar la grabación de este webinar para cualquier referencia posterior. Muchísimas gracias y feliz resto de la tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Germán.